De esta aridez surgió un hombre vestido de pelo de camello, y su comida eran langostas y miel silvestre, un hombre llamado Juan el Bautista. En estos montes predicaba Juan a las multitudes el bautismo del arrepentimiento para que les fuesen perdonados sus pecados. Era hijo de Zacarías y Elizabeth, quien concibió este hijo a edad avanzada. Juan se crió en las afueras de Jerusalén, sobre las colinas de Judea, en la pintoresca aldea de Ein Karem, donde tantas iglesias e instituciones cristianas ofrecen al peregrino un lugar de descanso y meditación. Si bien su niñez transcurrió aquí, en esta aldea, el ministerio de Juan comenzó años más tarde, en el yermo que circunde al Mar Muerto, al oriente de Jerusalén. Herodes el Grande había construido una impresionante fortaleza en la cima de esta montaña. La llamó Masada, que significa fortaleza. Durante la vida de Jesús, varias comunidades se habían establecido frente a las salinas aguas del Mar Muerto. En un lugar llamado Qumran, frente a esta inmensa roca que se alzaba sobre sus sitios de reunión, habitaba una secta judía peculiar. Esta comunidad gozaba de amplio reconocimiento debido al minucioso trabajo que realizaban sus miembros sobre los rollos de las Escrituras. Y es probable que conocieron a Juan el Bautista, cuyo ministerio alcanzaba muchos de los pueblos de la región. El profeta Isaías decía, refiriéndose a Juan: «Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Y donde quiera encontrase agua, Juan bautizaba a aquellos que deseaban sinceramente limpiarse de sus maldades. Así fue como Jesús vino un día a ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán. Nos refiere el Evangelio de Lucas que antes de retornar a la Galilea, Jesús fue tentado por Satanás, quien mostrándole todo el esplendor y riquezas de la tierra le dijo: «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si tú, postrado, me adorares». La tentación de Jesús es recordada sobre esta empinada montaña que se cierne por encima de la ciudad de Jericó. Pero Jesús no cedió ante la prueba del diablo, defendiéndose con las Escrituras: «Al Señor, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás». Después de esto, Satanás se apartó de él. Poco después, en la aldea de Cana, en la Galilea, se festejaba una boda a la que fueron invitados Jesús y sus discípulos. María, la madre de Jesús, también había llegado y ayudaba en los preparativos para la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús mandó a los que servían que llenasen de agua las 6 tinajas de piedra. Tras hacerlo, se sorprendieron al ver que el agua se había transformado en vino. Así es como ofreció Jesús en la Galilea, en la aldea de Cana, el primer signo de su milagroso poder. De allí en adelante se hizo inconmovible la fe que tenían en él sus discípulos. El joven maestro de Nazaret iniciaba ahora una nueva etapa de su ministerio. Al difundirse por todo el país las noticias de su milagroso poder, iba creciendo la multitud que lo seguía. Ciegos y cojos le eran traídos para que los curase. Algunos tan solo tocarían su manto para quedar limpios de sus males. Pero también existían aquellos que se proponían destruir al que daba vida.
En una ocasión, cuando Jesús había ascendido al templo en Jerusalén para festejar las Pascuas, penetró en el recinto por los altos pórticos que rodeaban en aquellos días las puertas del atrio. Hoy, en el acceso sur del templo, se encuentra la mezquita de El-Aqsa, donde los fieles musulmanes acuden a cumplir sus ritos. Ya en el templo, Jesús se enfrenta con los cambistas de monedas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, nos cuenta el Evangelio, diciéndoles: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sorprendidos por este celo, le preguntaron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y les dijo Jesús: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y el pueblo dijo asombrado: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Poco después, Jesús fue al lugar donde se lavaban y vendían ovejas y otros animales al lado del estanque de Betesda, el cual tiene 5 pórticos, como lo refiere San Juan. Aquí, en el hermoso atrio de la iglesia de Santa Ana, puede verse aún intacta gran parte de la estructura original de una iglesia que data de los tiempos de los cruzados. Esta depresión, que representa tan solo una parte del área total del estanque, nos permite imaginar sus importantes proporciones en aquellos días. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice San Juan. ¿Quieres ser sano?, le pregunta Jesús. No tengo quien me meta en el estanque, le respondió el enfermo. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A lo cual Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante el hombre fue sanado. La iglesia de Santa Ana ha tomado el nombre de María, la madre de Jesús, quien fuese criada en esta parte de la ciudad. Después de la visita a Jerusalén, Jesús se encaminó con sus discípulos hacia el desierto de Judea, donde más y más multitudes acudían para seguirlos. Cristo y sus discípulos dejaron pues a Judea para regresar a la Galilea, pasando por Samaria. Los habitantes de Samaria eran mal vistos por los piadosos judíos de aquellos días, debido a sus ritos y creencias peculiares, lo cual explica el asombro de los discípulos cuando el Maestro elige pasar por aquellas tierras en camino hacia la Galilea. Algunos cientos de samaritanos aún habitan esta región, donde siguen manteniendo hasta hoy sus costumbres rituales de antaño. Al pie del sagrado monte de Gerizim existe un antiguo pozo donde se presume que Jesús se encontró con la samaritana. Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que le daré no tendrá sed jamás. Cerca del pozo quedan rastros de la iglesia cuya construcción nunca fue finalizada. Jesús permaneció en Nazaret por un breve lapso de tiempo para trasladarse luego a la aldea de Capernaum, a las orillas del mar de la Galilea. De todas partes acudían los fieles de las orillas del mar para escuchar las enseñanzas del Maestro. Hoy pueden verse en Capernaum estas ruinas de un pequeño pueblo de pescadores fundado unos años antes del advenimiento de Cristo. Los grandes bloques de piedra cuidadosamente labrados son residuos de una sinagoga que existía en aquellos días y que han resistido los ataques de los siglos. Los residentes de Capernaum eran diligentes trabajadores que producían piedras de molino. Jesús utilizó frecuentemente esa imagen en su ministerio. Así dijo una vez refiriéndose a los niños: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesús y sus discípulos salían a menudo de la aldea para predicar a quienes se hallaban a orillas del mar.
pero siempre regresaban a Capernaum, donde se alojaban en la casa de la suegra de Pedro. Jesús visitaba las poblaciones a lo largo de la costa, hablando con la gente simple que se encontraba en su camino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sin embargo, Jesús había pasado su niñez en su ciudad natal, Nazaret, y por lo tanto estaba más familiarizado con la región del valle de Jezreel. Es de suponer que estaba al tanto del significado de esta zona, llamada la planicie de Meguido o Armagedón. El último libro del Nuevo Testamento nos relata los pavorosos días futuros, cuando todos los ejércitos de la tierra serán reunidos en este valle y lucharán contra las fuerzas de la luz para ser definitivamente derrotados. Jesús y sus discípulos cruzaron más de una vez este valle, siguiendo el camino que corre al pie de esta colina llamada el Monte Tabor. En aquellos días, la cima del monte albergaba un poblado relativamente importante. Hoy solo se puede ver sobre el Tabor una iglesia erigida en memoria de la Transfiguración. Siendo que esta colina se eleva aislada en medio de la planicie circundante, ha pasado a ser el lugar tradicional donde se conmemora la Transfiguración. Deambulando más tarde por esa misma región, el maestro llegó a la aldea de Naín, al pie de la colina de Moré. El Evangelio nos relata el gran milagro realizado por el maestro en esa localidad, cuando resucita de entre los muertos al hijo de una viuda. Tan sobrecogidos estaban todos los presentes que, reverenciando a Cristo, le dijeron: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». No habían olvidado cómo muchos años antes había llegado el profeta Eliseo a la vecina localidad de Sunem para devolverle la vida a un niño. Volviendo al mar de la Galilea, la Biblia refiere 3 diferentes viajes por esta región. Fue aquí donde Jesús dedicó gran parte de su ministerio a la enseñanza de las multitudes que lo seguían. Para recordarnos las prédicas del Maestro entre estas colinas, se ha erigido la iglesia franciscana tan hermosamente diseñada por el arquitecto italiano Barluzzi. A las orillas de este mar, denominado también Lago de Genesaret, se hallan varias capillas y lugares de oración. Cada uno de ellos conmemora algún evento de la permanencia de Cristo en esta región. Así, por ejemplo, esta capilla de Tabja fue erigida para recordarnos el milagro de la multiplicación de los panes. La maciza roca volcánica era el material de construcción comúnmente utilizado en la época de Cristo. Los pisos desnivelados y rústicos y las estrechas ventanas eran características de las viviendas de estos tiempos. Estos techos de paja demuestran claramente la manera en que podría haberse introducido un enfermo desde arriba en el recinto donde Jesús predicaba. La Galilea es una región fértil, donde abunda el agua y donde el pastoreo es una tradición milenaria. Los habitantes de la región alababan al Señor por la bendición de sus tierras. Existían muchas sinagogas en esta región que Jesús cruzaba con sus discípulos. La sinagoga de Gamla fue construida hace unos 2000 años. Es de presumir que en alguna oportunidad Jesús habrá predicado sus enseñanzas en estos centros de educación judía. Aunque esta sinagoga de Capernaum fue erigida después de Cristo, es una buena ilustración del estilo y de la artesanía prevalentes en aquella época.
En esta antigua iglesia de la Galilea se pueden observar los vestigios de un templo y de la sinagoga que fueron transformándose en iglesia con el correr del tiempo. También aquí es evidente la minuciosa diligencia con que realizaban su obra de construcción de las iglesias los artesanos de esta época. Las enseñanzas de Jesús despertaban agudas controversias y sus palabras eran discutidas. Algunos de sus discípulos, incapaces de aceptar sus preceptos, lo abandonaron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.